Nos encontramos en Organización TV, en lo que hemos dado a llamar charlas magistrales, encuentro de mujeres y hombres notables del teatro iberoamericano. Y aquí nos encontramos nuevamente con Wilson Coelho, del grupo Tarahumaras de Brasil, y Osvaldo Chazarreta, de la Villa de las Artes, de Ramos Mejía, La Matanza, provincia de Buenos Aires. Y bueno, hoy nos encontramos para charlar sobre el teatro comercial, el teatro independiente, el teatro vocacional, el teatro amador, como lo llaman en Brasil, y el teatro autogestivo. Y si nos queda un poquito de tiempo, hablaremos de la profesionalización del actor dentro de esas ramas del teatro, ya como el actor, como un trabajador, como un obrero del arte. Bueno, acá vamos, muchachos, para French. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación e incluso también poder hablar un poco más con Osvaldo Chazarreta, compañero de las luchas por el teatro latinoamericano. Bueno, en Brasil tenemos una historia muy, tal vez confusa en un determinado momento, para poder definir muy bien dónde está el amador, el vocacional, el independiente y el profesional. Porque pasa en todo eso la diferencia entre el teatro comercial y el teatro que tiene una preocupación mayor con la vida, con las cuestiones políticas, la existencia, bueno. Y de todo modo, de todas formas, lo que transita, corta toda manera de hacer teatro son los medios de producirlo, las condiciones económicas, materiales y tal. En Brasil, podemos decir que teníamos un teatro que sí es una herencia europea y que hacía mucho que el teatro era solamente para el divertimiento de la burguesía. Entonces, hay un momento en Brasil donde con la dictadura militar, principalmente el movimiento se siente necesitado de organizarse. Y entonces, cualquier organización era una cosa sospecha, principalmente artistas y gente de teatro. Entonces se creó que ustedes dijeron, era una manera de tal vez tentarmos organizar sin llamar tanta atención para el movimiento. Se organiza en 1974 y llega a donde en cada provincia tenía una federación. O sea, éramos mucha gente, muchos grupos en todo el país. Una característica de esta organización del teatro amador era una organización a partir de los grupos de teatro y no de personas. De manera que a final de los años 80, por todo el país, grupos estables, grupos con trabajo, con investigaciones, grupos jugando, y entonces más de 5.000 en todo el país. Y organizamos congresos. Estuve una vez en un congreso con más de 400 delegados. Era un momento muy fuerte que necesitábamos organizar mejor. Pero tuve una cosa que aconteció en paralelo, que al mismo tiempo en que nosotros fuimos nos organizando como teatro amador, o preocupado con la gente, con la vida, se fortaleció también el otro paralelo, que el teatro comercial. Y entonces, cuando tuvimos la apertura en 85, y entonces tuvimos muchos problemas con la organización. Estábamos democracia, una democracia, y que todo iba a ser democrático, pero no. Los proyectos del gobierno se separaron. Los amadores
es como no había, que no tiene ni información, que no tiene que tener mucho recurso público para poder actuar. Entonces, se creó hasta un preconcepto contra los amadores. El profesional se fortaleció mucho, principalmente porque se crearon sindicatos también, pero los sindicatos de los actores, de los artistas escénicos, en la mayoría de la gente que realmente sustentaba ese sindicato, era gente que tenía plata, actores de la Globo, de otras instituciones poderosas. Hace un trabajo profesional en el sentido de la plata, en el sentido de casi un estatus social. Y entonces, de este momento para acá, y en los últimos 20 años, por ejemplo, estamos muy malos como amadores, porque parece que la gente, de una cierta manera, pensó que cuando teníamos la apertura para salíssemos del gobierno militar, y que ahora no teníamos más enemigos, pero los enemigos son los mismos, no tenemos los militares, pero tenemos las mismas fuerzas políticas, comerciales y empresariales y ideológicas que siempre. Y entonces quedamos en esto. Ahora estamos intentando organizarnos y también se repartió en muchos grupos, un poco isolado la gente del teatro callejero, por un lado. Por otro, la gente del teatro de títeres, que ahora está muy, muy mal. Sí, no hay mucha expresión como organización, claro. Y por otro, intenta-se criar otros movimientos para fortalecer los teatros de grupo, los grupos de teatro. Y en eso tuvimos un momento muy bueno en el gobierno del PT, de Lula, donde el ministerio amplió los recursos para el arte, para el Ministerio de la Cultura, que eran, cuando Lula entró en el gobierno, eran 0,28%. Y cuando Lula salió, tenía 2%. O sea, multiplicó-se centenas y centenas de veces. Y ahora cayó todo otra vez. Entonces, estamos ahora nos organizando para tentar rescatar esta gente que sea tal vez del teatro profesional, no el comercial, pero el profesional, que es el teatro más ligado a la unidad, la formación académica, pero que tiene compromiso con nosotros. Bueno, podemos hablar más después. Este es un retrato más o menos de lo que pasó en esta formación del teatro amador y hasta ahora. La idea de amador para nosotros no es como la sociedad veía. Para nosotros, amador es lo que hace por amor y no por la plata. No se trata de una cosa mala hecha, porque el teatro hay los profesionales, los comerciales, todo hay teatro menos los malos. Bueno, sigamos. Para empezar, digamos, a hablar o definir un poco el teatro en la Argentina, yo quisiera poner en la audiencia una frase que fue célebre en el teatro argentino y que lo hizo el general San Martín cuando estaba en Lima, como gobernador de Lima, y dice así: el arte escénico no irroga infamia a aquel que lo profesa. Fue un decreto del 31 del 12 de 1821 en el Perú. Es decir, la profesión de actor, el arte del actor siempre tuvo problemas en la sociedad. Siempre fuimos gente vinculado a lo marginal y siempre, si no éramos muy requeridos por una clase social, siempre fuimos combatidos, ¿no? En la Edad Media éramos enterrados fuera del cementerio, por herejes. Eso es lo que hacía la Inquisición. Es decir, que siempre la vida del actor fue una vida pobre, una vida artesanal, fue un artesano,
igual que fue un zapatero, o a lo mejor menos, porque el zapatero a lo mejor ganaba más dinero. Ahora, esto fue cambiando, la historia del teatro ha hecho, en realidad, que cambie, y tendríamos que hablar de la historia del actor a través del tiempo, para poder hablar tanto del actor, de la profesión y cómo fue su vida. De todas maneras, digamos, los primeros años de la vida después de la conquista, no fue a través de los europeos que trajeron su arte y que destruyeron el teatro originario, el teatro de nuestra tierra. Hay unos trabajos muy interesantes de Gabriel Weiss, el antropólogo mexicano, donde habla del teatro ritual, del teatro religioso, del teatro social, que no tenía nada que ver, digamos, con estas compañías que empezaron a funcionar masivamente en América del Sur buscando riqueza. No eran distintos a los adelantados españoles. Venían a Buenos Aires, formaban su compañía de teatro y después hacían giras por todas las colonias. Es decir, por Asunción del Paraguay, por Uruguay, por Chile, por Santiago de Chile. Después volvían a Buenos Aires. Y así, digamos, fue la vida parecida al artista de circo, de los actores, que en realidad estaban muy lejos de tener una profesión. Hasta que llegó 1930, cuando en 1930 apareció el teatro independiente. El teatro independiente en la Argentina viene del anarquismo, por lo cual tiene reglas muy rígidas. Pero tenía muy claro, en 1930, cuando Barletta crea el teatro independiente, dice 3 cosas. No somos teatro comercial. El teatro comercial es un teatro de mercancía. El actor es una mercancía. No es una persona, no es valorado como una persona. El teatro comercial, no queremos hacer el teatro comercial, no queremos ser parte del teatro oficial, vamos a hacer un teatro para el pueblo, vamos a acercar el arte hacia el pueblo. Y la palabra independiente no estaba todavía. La palabra independiente apareció después, cuando dijeron, pero bueno, ¿cómo le ponemos? Bueno, vamos a poner que hacemos un arte independiente, porque para poder hacer un arte para el pueblo, no podemos depender ni del teatro comercial, donde el actor es una mercancía, ni del teatro oficial, donde el arte que surge del teatro oficial es una propaganda, es lo que hoy diríamos marketing político, ¿no? Poner hoy en escena en el Teatro de San Martín Don Gil de las Calzas Verdes es sencillamente, ¿no? Entretener a la gente. Es una falta de respeto. No por el autor español, sino, digamos, por el fin en sí mismo que cumple el teatro oficial. El teatro oficial nunca va a ser revolucionario, porque sencillamente no les conviene. Entonces el teatro independiente empezó a funcionar y se hizo muy popular. Empezó con la izquierda, después se hizo un teatro de profesiones, es decir, estaba la de los zapateros, la de los gremios, y también estaban, digamos, el teatro vinculado a las grandes comunidades, a la italiana, al alemán, ¿no? A los croatas. Es decir, cada uno hacía su teatro en su idioma. Y era subvencionada por el mismo gremio o por la misma asociación que los nucleaban. También, digamos, en el siglo XIX, por una de las cuestiones que vaya a saber cuál es, pero yo intuyo que es por la nostalgia de los inmigrantes, se crearon en el interior del país algo así como 100 teatros de ópera, donde la gente soñaba, digamos, de alguna manera con su tierra. Era un sueño en sí. Entonces venían los españoles y todas las comunidades españolas del interior iban a verlo. Y así los españoles, los italianos hicieron una estructura colosal, pero colosal, en la provincia de Buenos Aires, de teatros
¿no? De óperas, teatros que nunca pudimos alcanzar en el siglo XX la estructura semejante, hacer, no sé, en menos de 50 años, hacer alrededor de 100, 120 teatros, ¿no? Con la jerarquía de esos teatros de ópera. Y eso lo hicieron por la imaginación y por la nostalgia, ¿no? Eso que el hombre o los inmigrantes estaban en esas dos grandes distancias, que era la pampa por un lado y por el otro lado el mar, donde venían aquí y difícilmente iban a volver a su terruño. Y así se hizo el teatro, se hizo con la nostalgia de la gente, se hizo por la fuerza de la gente y se hizo, digamos, ¿no? Con el enorme amor que tuvo los argentinos por representar, por estar manifestándose a través de las artes. Ahora, en 1950 eso cambió. Y cambió rotundamente con la llegada de la televisión. La televisión le ofreció, digamos, a los actores, a las cabezas de compañías del teatro independiente que hacían arte, les ofreció ganar dinero. Y todas las cabezas de compañía se pasaron a la televisión y abandonaron el teatro independiente. Esto lo dice Asquini, ¿no? Con la demencia que tenía Asquini para manifestarse. Y destruyeron el teatro independiente. El teatro independiente empezó a perecer día a día. Porque claro, las cabezas de los teatros eran grandes intelectuales. Oscar Ferriño, con el Fray Mocho, era una persona que hablaba en varios idiomas, que había estudiado en Francia, fue el primero que trajo toda la técnica del Vieux Colombert, todo el teatro francés, ¿no? Fue el primero que le puso a todos los actores ensayar con calzas negras, ¿no? Esto lo contaba Francisco Javier, que es uno de los primeros directores investigadores de teatro, decía, íbamos a ver a los mochos cómo ensayaban, cuáles eran sus secretos de esto del teatro. Bueno, ahora se puso de moda el teatro gestual, pero en ese momento era la expresión corporal, ¿no? Vamos a ver a los mochos, decían, ¿no? Esto de poner el cuerpo, ¿qué es poner el cuerpo en ese? Parecía mentira, pero veníamos de un teatro que aún independiente, que aún siendo teatro independiente, la mayoría trabajaba con viejas fórmulas, con fórmulas que no tenían que ver con lo que después del 60 se da en la Argentina y que se llama realismo fotográfico, dicho esto por Fernández y Alejo, ¿no? Lo que crearon ellos, digamos. Esto sucedió hasta los años 60. Ahora, el teatro independiente siguió viviendo, no tuvo el esplendor de esos años 50, de esos años 40, pero sí tuvo seguidores y tuvo, para mí, la fuerza necesaria para ser actores, como dice Wilson, amadores del arte, que empezaron a tener y vivir con una segunda profesión. Pero en realidad, digamos, esto de tener una segunda profesión fue a lo largo de todo el siglo XX. Los Alterio decía, ya los vendía galletitas Butler. Y me preguntaban, ¿cómo hace? ¿Por qué no dejaba la segunda profesión de vender galletitas por la calle, en las almacenes? Y decía, porque yo a mí me gusta comer todos los días. Es decir, que los actores toda la vida tuvo una segunda profesión. Quizás la profesión de actor requiera eso, requiera la profesión de actor más una segunda profesión liberal. El problema es que en realidad yo no sé por qué se lo oculta. Pavlovsky, un gran representante de nuestro arte, era psicólogo, vivía de la escuela de psicodrama, no vivía de la actuación. Sin embargo, fue un gran autor, un gran representante en el mundo y también en la Argentina del teatro. Y nunca se avergonzó de eso, de tener una segunda profesión.
¿Cuál es el problema de tener una segunda profesión? Yo me acuerdo lo que decía, digamos, un viejo actor italiano que vivía en la Argentina, que era Don Camilo da Passano. Don Camilo da Passano era el padre de Alejandra da Passano, bueno, vos no te acordás, Winston, pero era una familia de actores argentinos. Bueno, Don Camilo, que había estudiado en el Conservatorio de Milán, decía, muchachos, levanten la mano a ver quién sabe hacer algo, porque nuestra profesión es descontinua. Es una profesión que es descontinua. Alejo, Gandolfo, toda esa gente decía, el arte del actor es buscar trabajo, ¿no? La profesión requiere eso, buscar trabajo constantemente, pero es descontinua, por lo cual uno tiene que tener algo que hacer en el momento que no tiene trabajo, para no morirse de hambre. Ahora, todo esto se ve mal, y este es un problema sociológico que había que preguntarse. Porque el problema del actor, yo no lo divido en amador o no amador en el teatro, o vocacional. Todo actor es vocacional. También el comercial tiene que tener una vocación, porque vocación significa llamado. Entonces, todo actor, por ser actor, tiene que ser un amador, primero. Segundo, tiene que respetar el gran secreto que tiene el teatro. El gran secreto que tiene el teatro, para mí, ¿no? Modestamente, es que el actor hace un recorrido por el conocimiento. Entonces, quizás este sea el vellocinio de oro del actor. Gracias a ejercer las ciencias del teatro, puede encontrar un camino de conocimiento para superarse a sí mismo. Es un camino de conocimiento, en eso estoy completamente de acuerdo con esas primeras ideas de los años 70 de Grotowski, ¿no? Entonces, es una profesión que requiere, digamos, un gran amor, una gran dedicación, quizás como el sacerdote. Stanislavski en 1912 dijo, el actor debe ser un sacerdote y el teatro un templo. Eso lo dijo en 1912. Ahora, esto se va a lograr cuando la gente quiera hacerlo. Hasta ahora la gente no lo quiso hacer. Pero en realidad, digamos, el arte del teatro, como el arte en general, pero el arte del teatro, que uno representa a otros, pero se representa a sí mismo y que exige que observemos, que aprendamos, que veamos, es el gran amor del teatro. Ustedes se preguntaron cuántos actores viven del teatro y cuántos actores realizan teatro y no pueden vivir, y la mayoría. Son miles de actores. ¿Y por qué no dejan la profesión? No se deja la profesión sencillamente por una sola razón, que tiene un valor agregado el teatro. Y no es el ego, es el transitar el camino del conocimiento y el amor de una profesión. Es como el sacerdote. Ahora, a veces los actores a mí me llaman la atención porque parecerían que fueran sacerdotes y es como si yo viera al cura del barrio y decir, no gano plata con esto, con la misa. Hice 10 misas y no gané plata. Me parece que estamos equivocados. Me parece que siempre fue, para terminar, fue la profesión de los actores, una profesión de hombres, trabajadores y pobres. Pero con una enorme vocación y con una gran ventaja, que es una profesión bella que trabaja sobre la belleza y sobre el conocimiento. Bueno, estoy de acuerdo. Claro, tenemos unas diferencias históricas y circunstanciales, pero yo creo que nuestros problemas son los mismos. Incluso en de entender lo que es el actor, lo que es la profesión. Profesión no como un trabajo oficial, pero como profesión, como aquello que nosotros profesamos, aquello que tenemos para decir a los otros. Y yo creo que el artista no es una
no es un concepto romántico, pero yo pienso que es el hacer mismo. El artista tiene que ser diferente, porque si tengo la disposición de traer una gente para me ver en el escenario, en crear un ritual para encontrarnos, yo tengo que tener algo para decirlos. Yo tengo que traer las inquietudes, tengo que traer los problemas. Incluso ya decía Boal, Augusto Boal, que le preguntaban por qué que la gente no se va al teatro. Y decía Boal que no es que la gente no le guste el teatro, es porque la mayoría de los teatros no hablan de la gente, no hablan de ellos, de sus problemas, de su vida. Y entonces, cuando uno va al teatro, claro, si le gusta el teatro, quiere ir al teatro para tener algo, para cambiar algo, para llevar algo para su casa, para su vida, para poder pensar. Entonces, que hay una cosa que la idea de profesionalización, muchas las veces, la sociedad nos pone en lugares como casi como una manera de momificarnos en un espacio donde no somos casi no humanos, pero yo creo que el artista es que tiene la posibilidad de humanizar todo, humanizar los dioses, los problemas, todas las cuestiones. Y si la cosa está humanizada, estoy poniéndome a servicio de la vida. Tengo un libro acá que es la historia, la radiografía de una realidad, que es del teatro amador. Cuenta un poco esa historia. Entonces, hay todo aspecto histórico, pero es interesante cómo va adentrando en la gente que hace historia, la gente que hace el teatro, porque son personas que vienen de un espacio, de una familia, de una comunidad, de un momento histórico. Y entonces yo creo que el arte tiene que tener este compromiso, porque el artista no es el talento, la vocación pura, es hacer, es técnica, es conocimiento, es mucho más que todo. Y claro, no hay cómo estarmos también alejados del proceso político, porque no hay cómo hacer teatro si no se hace un cambio en la sociedad y si no se hace con que la sociedad también nos propicie, crie mecanismos para que hagamos teatro. Porque, como decía Pascual, Carlos Magno es un gran hombre de teatro de Brasil que tenía un sueño muy grande, que tenía en Río un hotel hacienda donde quiso transformar en una gran escuela, casi una pequeña ciudad de teatro. Y entonces él decía que un teatro solo es auténtico cuando revela o lleva a escena los autores de su país, cuando descubre, ampara o estimula os talentos nuevos y los jóvenes. De ahí la importancia mayor del teatro amador, que es esto que hablábamos, que en cualquier teatro, cualquier arte que tenemos que hacer, el principio mayor es el amor en el sentido de compartir la vida, de participar con la gente y de los problemas del mundo, de la existencia, de los dolores, las esperanzas y las luchas. Entonces yo creo que el amor es el principio, no este amor romántico, pero el amor como herramienta, el amor como principio, como el fuego que va a ascender a nosotros. Entonces, cuando tenemos esta historia del movimiento de teatro, tanto en Brasil como en Argentina, yo creo que en cualquier parte del mundo, somos siempre víctimas del proceso político. Y entonces, cuando se tiene una dictadura, cuando se tiene una otra onda en el mercado, y la onda del mercado es una gran trampa para los teatristas,
Porque tenía acá en Espíritu Santo, por ejemplo, una ciudad que tenía muchos grupos y cada uno no se puede, había sí buenos teatros, buenas obras y otras muy malas, pero había un movimiento y la gente sí peleaba para criar y hasta competir. Pero después una gran empresa y cría un edital donde todos los años va a premiar unos que van a hacer sus teatros para los empleados. O sea, la gente abandonó el movimiento porque justamente porque esta falta de amor al teatro y ese amor era la plata. Y entonces empezaron a trabajar en proyectos en favor de la empresa y no más del teatro. Y entonces yo estoy diciendo cómo es que es necesario tener mucho amor para que las circunstancias no van a distanciarnos o tirarnos de este lugar, de este teatro de amor. Y es otra cosa que el amor que sustenta eso es que siempre se dice que el teatro está en crisis y no sé qué está en crisis, pero yo creo que la cosa más fantástica para el teatro es la crisis. La crisis es la posibilidad de crear. La crisis es la posibilidad de pensar lo que está pasando. La crisis es una manera de hacernos crecer, evoluir delante de los problemas de la vida. Y entonces yo creo que esto que debemos hacer es que este amor estoy en defensa del teatro amador, no del movimiento en sí, pero esta idea de que es el principio fundamental para podermos crear. Y claro, yo, por ejemplo, yo hago teatro hace más de 40 años, pero no puedo decir que yo vivo de teatro o que no vivo de teatro, porque yo no vivo sin teatro. Y entonces, para hacer teatro, a veces tengo que hacer otras cosas para que el teatro pueda ser hecho. Pero de una manera u otra, todas las cosas que yo hago fuera del teatro directamente, estoy también, de cierta manera, ligado al teatro, porque estoy dando clases de filosofía o de literatura, y todo eso perpassa por tudo, ou de política, não é como. Eu creio assim que temos que pensar, para pensar o teatro, é necessário também entender que a vida é o grande teatro. E que de isso, de este grande teatro, ou destas teatralidades que a vida tem, que podamos, com nossa técnica, armar isto para o arte teatral. Porque não há como fazer teatro fora da vida. E então eu penso que não são maneiras de fazer teatro, porque não vivo sem teatro. Então não tenho como viver sem teatro. Vivo de teatro e para o teatro. El teatro está a literatura, sexuales, política, o amor, está o sexo, todas as coisas. Porque estamos representando, interpretando y comunicando y creando rituales. Pero la dedicación al teatro es justamente la capacidad de aglutinarnos y juntarnos todo eso y transformarnos en una obra teatral. Bien. Me alegra, coincido con vos en esto de Calderón, ¿no? Te has convertido en Calderón de la Barca, Wilson, sí. ¿No? Gran teatro del mundo, el teatro, todo es teatro. Y es cierto, ¿no? Hay muchas teorías, ¿no? Que la vida es un teatro y todos somos personajes. Coincido. El problema es que el dramaturgo que escreveu La Vida, Dios es un malo dramaturgo, porque al final todos los personajes mueren. Bueno, pero es la vida. Sí, claro. No, yo creo que todos vamos a morir, ¿no? Claro. Es el fin del hombre, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? La bestia ha de morir, pero también el hombre. Claro, en la Biblia está el Génesis y está el Apocalipsis. El fin va a llegar. Entonces, sigamos con el tema.
el tema del teatro, digamos, haciendo una síntesis del teatro independiente, me parece que tendría que decir que el teatro independiente logra algunas cosas. Primera cuestión que logra en los actores, ¿no? Logra el aprendizaje, el entrenamiento, el training. Los primeros trainings se hacen en el teatro independiente. La segunda cuestión es que se trabaja para el pueblo, ¿no? Se tiene conciencia no comercial. Se empieza a tener un sentido social, o sea, yo soy actor para servir a la gente. Eso lo logra el teatro independiente y me parece que es un gran avance, porque eso se logra masivamente. Logran también, digamos, tener una economía independiente. Los actores empezaban en el teatro pagando una cuota en la escuela de teatro, después de 2 o 3 años, que hacían los papeles menores y las tareas, ¿no? Como la escenografía, la limpieza, terminaban después siendo los actores, ¿no? A mí me cuentan actores que, digamos, que empezaron junto a Gini y contra Gini, con Lovero y con todo, y que ellos eran grandes estrellas dentro del teatro independiente, porque el teatro independiente también tenía un sistema de estrellas. Ya los primeros actores no hacían la limpieza, ¿no? Alejandra Boero no hacía la limpieza, la hacían los que empezaban. Pero lo interesante de todo eso es que además de tener un aprendizaje integral del teatro, empezaban poniendo plata, pero después terminaban ganando dinero. ¿Por qué ganaban? Porque en esa época el teatro se llenaba, se podía vivir de las localidades. Entonces, la escuela y las localidades le daba un cierto dinero a los actores más profesionalizados. Es cierto que si había gente que si no se llevaba bien se tenía que ir y todas esas cuestiones, ¿no? Pero lo cierto era que funcionaba como un sistema, como una isla paralela, digamos, al teatro oficial o al teatro comercial. El teatro vocacional para nosotros siempre fue una manera de señalar a otro. Cuando vos querés desprestigiar a alguien, decir, este es vocacional, porque si vocacional somos todos, ¿no? Cuando decís vocacional, la inversa sería profesional. Profesional son algunos y otros son vocacionales. Bueno, nosotros no lo creemos. Desde el teatro independiente eso no lo creemos. Yo lo puedo decir porque tengo 50 años de militancia en el teatro independiente. Nunca he sido actor comercial, ni lo quiero hacer, ni aunque me lo regalen. Siempre he pertenecido porque los ideales del teatro independiente se apoderaron de mí de una manera que siempre creí en ese teatro. Entonces siempre trabajé de otra cosa. Pero nunca me sentí indigno, nunca me sentí que uno era más actor que yo. Sencillamente había gente que renunciaba a sus principios, ¿no? Y hacían una especie de regalar su vida en función de unos pesos a cambio. A lo mejor todo lo hacemos, digamos, cuando estamos 30 años en una oficina. Pero, digamos, los actores independientes de alguna manera aceptamos el desafío, aceptamos tener una segunda profesión, pero no renunciamos a nuestros principios de construcción, a nuestros principios de vocación y nuestros principios artísticos. Entonces, esto es muy bueno, esto fue decayendo, hasta que llegó en los años 90 la Ley Nacional del Teatro, que apoyó, que concertó, digamos, con el teatro independiente, ¿no? Apoyarlo porque consideraba que era un panda, es decir, iba a desaparecer el teatro independiente. Entonces, para apoyar a ese teatro independiente, apareció, digamos, la Ley Nacional de Teatro. Y bueno, ahí estamos. Definió algunas cuestiones. ¿Quiénes son la gente que está en el teatro? La gente que son trabajadores del teatro, son aquellos que trabajan frente a un público,
los que están cercanos a estos, dice, y también en los técnicos, los bibliotecarios, los investigadores. Entonces, abrazó la ley de teatro independiente y definió el trabajo del teatro. Eso fue muy importante, porque si no antes había una cuestión de opinión. Ah, vos sos bibliotecario, ah, vos sos autor, ah, vos sos electricista. Bueno, hoy la Ley Nacional del Teatro Independiente nos abarca todo, con límites, pone límites, ¿no? También dice que subvenciona salas, pero hasta 300 localidades. Yo creo que alguna vez hay que revisarlo eso, porque 300 localidades hoy es un lujo, ¿no? El teatro, si hoy tiene independiente, tiene 20 o 30 espectadores, es un éxito por función. El teatro ha cambiado. Las épocas en que se trabajaba de martes a domingo con funciones viernes y sábado, eso ya no existe en el teatro comercial, ni en el teatro oficial, y en el teatro independiente, que trabajaba viernes, sábado y domingo, o trabajaba una vez por semana, los lunes, los martes. Yo he hecho obras los días lunes, por ejemplo, que estaban en los teatros cerrados, y te lo alquilaba barato el teatro. Entonces, esta es la cuestión, digamos, del teatro. Yo creo que en los años 90 cambió el teatro independiente y además lo puso contra la pared al teatro independiente, porque si el teatro independiente estaba en contra y no quería saber nada con el teatro oficial, ahora el teatro oficial lo estaba subvencionando, por lo cual, digamos, no cambia uno de los paradigmas del teatro independiente. Pero ahora va a aparecer algo, otra cosa que cambia con la época, que el teatro independiente se lo confunde solamente con el teatro de autogestión. Entonces yo hago un trabajo con interés puramente comercial, yo soy una mercadería, ¿no? Hago una fórmula comercial, hay fórmulas comerciales, quiero ganar mucho dinero, entonces hago una fórmula muy comercial, le pido dinero al instituto, el instituto me lo da porque dice, usted hace teatro en forma autónoma. Bueno, y ahí empiezan a ver las discusiones. ¿Eso es teatro independiente? ¿No es teatro independiente? ¿Hay que subvencionar todo el teatro o hay que subvencionar parte del teatro? Un teatro que tiene que ver con la cultura amplia, pero con el fenómeno de la cultura, ya alguno va a decir, bueno, pero cultura es todo. Sí, está bien, cultura es todo, pero si nosotros nos referimos, ¿no?, a la esencia del teatro independiente, el teatro independiente era educación y era pueblo, ¿no? Cosa que en realidad estas ideas se perdieron en la cabeza de la gente, ¿no?, a través del posmodernismo. El posmodernismo ha hecho que la cabeza de la gente haya perdido esta idea, la pertenencia a la ideología, ¿no?, y también, digamos, a la función del trabajo para el pueblo. Yo creo que lo que era el pueblo en 1930, no, hoy ha cambiado. Si hablas con los muchachos, con la gente que hace teatro, no tiene idea y creo que tampoco le importe mucho, demasiado. Ese es el problema que hay en el teatro. Y a la gente le pasa lo mismo, ¿no? A lo mejor somos sacerdotes, ¿no?, de un credo, nos pasa como los cristianos, ¿no? Tenemos sacerdotes y los cristianos ya no tienen la devoción y la obediencia que tenían antes. A lo mejor queremos hacer teatro y el público ya no le importa tanto el teatro, ¿no? Porque ahora tiene otras herramientas. A lo mejor está enamorada del Zoom, por ejemplo. Está enamorado de los teléfonos, de otra manera de comunicación de redes, y hasta que no se pase, no vamos a volver a ese espectáculo tan importante, tan vital, tan primitivo, como es el contar una historia frente a frente, uno a otro. Para que esto fluya nuevamente con la fuerza y podamos decir, vivimos de las entradas, ¿no?, el hombre tiene que cambiar.
pero no nosotros. Tiene que cambiar la gente. La gente tiene que decir, a ver, voy a mirar el diario a ver qué obra hay en cartelera porque quiero ir al teatro. Y esto, que yo sepa, ha decaído. Una vez, Genet en los años 70 tuvo una gran depresión personal. Tenía una escuela después de sus éxitos televisivos muy grande, ¿no? Cuando tenía el grupo Gente de Teatro. Y un día agarró y dijo, cierro mi escuela de teatro. Y hizo públicamente, ¿no? Una conferencia de prensa y dijo, yo cierro mi escuela de teatro porque no puedo crear actores cuando no existe la profesión. La escuela. Eso lo hizo Juan Carlos Genet. Después vino el exilio, bueno, los militares, el exilio y todo eso. Después al exilio, ahí tuvo que abrir la escuela porque si no de qué vivir, moría. Y cuando volvió después con el Celsi, bueno, abrió la escuela. Pero alguien tuvo un acto extraordinario, es decir, la profesión murió, muchachos. Hizo un acto heroico o suicida, no lo sé, depende de cómo lo miremos. Y después apareció, mirá, el gobierno militar, y después aparecieron, ¿qué cosa en Buenos Aires? Los grandes estudios, el sistema de estudios. Los actores, ¿no? Se formaban en los estudios y se ganó mucha plata en los estudios. Los grandes directores daban clases y vivían de eso, no vivían del teatro, no vivían de la televisión, vivían de las clases que daban. Pero el teatro empezó a desvanecerse. Y empezó a desvanecerse sencillamente porque la gente, ¿no? Es tan importante que quiera ir a ver teatro, ¿no? Y eso va cayendo. Dicen en Buenos Aires, hay 300 teatros más o menos, porque están todos subvencionados. Entonces, como hay 300 teatros porque están subvencionados, cada espectáculo, cada teatro tiene alrededor de 5 espectáculos los fines de semana. Y a todos le cobran los derechos, seguro de salud. Viven con eso. Si yo tuviera un teatro que le saco los subsidios al Estado, el Estado me dice que no pueden cobrar a los grupos, está prohibido cobrarle seguro de sala, le cobran a todos, ¿no? Viven de eso las salas, por eso hay 300 salas, porque todavía los actores viven gratis, para hablar de la profesión, ¿no? Viven gratis, trabajan gratis, ¿no? Y los dueños de sala te cobran el derecho de sala. Vale decir que en realidad esos 300, si esto no sucediera, no habría 300 teatros. Porque el negocio es ser empresario, no es ser actor. El actor siempre pierde. El actor siempre es el que pone la plata. Y cuando hace la cooperativa, va y dice, puto, nos vamos a llevar. Y no se lleva nada. Entonces yo estoy muy de acuerdo, porque yo vengo del teatro independiente, no me importa ganar en el teatro. Si gano, mejor, pero si no gano, no gano. Pero pongámonos de acuerdo. Todos tenemos que ir gratis. El empresario, todos tenemos que ir gratis. Si no, se están aprovechando de nosotros. Y eso está, a mi modesto ver, entonces, me parece que los años en que empezaron a estar subvencionados las salas y los grupos, empezó a haber un desequilibrio, un nuevo desequilibrio. Las salas es un desequilibrio, porque es muy difícil verlos como integrantes del teatro independiente con su ideología y con todo eso. Se los ve, es más fácil verlos e imaginarlos desde el punto de vista del teatro comercial, de pequeños empresarios. Entonces yo digo, esa gente que tiene que ver con el teatro independiente. El teatro independiente, a mí me lo decían, yo pertenecía a una asociación que murió en los años 80, que era ADIT, Asociación de Directores Teatrales, que lo había fundado Armando Discépolo. Y los viejos directores me decían, en la calle Corriente, donde había un terreno baldío, había un teatro. Se hacía con madera, con chapa, se hacía con
con lona, con sillas, con bancos, con lo que sea, con pisos de tierra. Y estaba lleno de espacios así independientes por toda la avenida Corrientes. Es más, el Teatro del Pueblo estaba donde hoy está el Teatro San Martín. Ahí estaba. Que era un terreno baldío del municipio, que después se lo pidió para hacer el Teatro San Martín. Y entonces fueron a Diagonal Norte, bueno, ¿es la Diagonal Norte? ¿O la Diagonal Sur? Y ahí se fueron a hacer el teatro. Entonces, estos años han pasado cosas. Ahora ha pasado otra cosa que para mí va a ser fundamental para los actores. Y nos va a poner en una nueva disyuntiva, que es que la televisión se está muriendo para los actores. Hasta los años 80 la televisión era de los actores, ahora ya no es más de los actores, es de los locutores. Pero ahora la televisión también está cayendo, porque antes era monopólica y había 5 canales que producían para todo el país. Ahora eso ya no sucede más. Por lo cual, y encima la pandemia, es posible que la profesión de actor cada vez se caiga más. Se sigue produciendo en televisión porque la ley de radiodifusión dice que cada canal, para poder seguir con la licencia, tiene que hacer una producción por lo menos por año, porque se lo obliga, si no, no produciría nadie en la Argentina. Es una obligación tener por lo menos una producción de ficción. Esto también va a cambiar, muchachos. Entonces, la profesión de actor se va a volcar entera. Los 3 tipos de teatro se van a volcar por entero a la pobre ley 24.800 del teatro independiente. Y los que creen solamente que están protegidos por el teatro independiente y que pueden seguir recibiendo beneficios, se van a dar cuenta que los actores comerciales van a empezar a volcarse al teatro independiente porque en realidad tienen también derechos. Van a decir, yo hago teatro. Si el teatro es autogestión, yo ahora me produzco solo, me tienen que dar dinero. Tiene que empezar uno y después empiezan todos. Yo creo que la Asociación Argentina de Actores, que siempre se quiso acercar a la ley 24.800, ¿no? para que le pagaran el 6% de todos los beneficios que da, está trabajando para eso. Por eso ahora, en este mismo momento, está promocionando los subsidios del teatro independiente. Por lo cual el teatro independiente se va a seguir modificando. Ahora, el teatro independiente no tiene nada que ver con la vocación. Todos somos vocacionales. Bueno, eso es lo que quería decir. Me parece que me pasé, ¿no? Perdón. Bueno, es un tema muy difícil. Por ejemplo, yo pienso lo mismo de la idea del independiente, y acá, que podemos decir en un momento amador, que si este teatro no es un teatro comercial, yo creo que él tiene un compromiso mayor, es otro. Y entonces, el teatro comercial, yo pienso, la gente queda puta del comercial oyendo esto, pero yo pienso, si es comercial, carajo, te vas al mercado, es tu lugar de mercado, estás con una mercancía, vas a venderla. Ahora, el teatro independiente, el teatro, nosotros tenemos un compromiso y el Estado es responsable por eso, porque tenemos un compromiso social. Tenemos una propuesta de una contrapartida. Y yo creo que hace parte que tenemos que organizar para pelear con el propio Estado para un proyecto muy fuerte de formación de público. Porque ese es un espacio necesario para la sociedad. No solamente para el artista, para el actor, para la sociedad. Es como una especie de fórum donde la gente se puede encontrar. Donde la gente se puede encontrar, no es un shopping, no era para comprar. Que la gente se pueda interagir, que esto construye, esto contribuye con la educación, con todas las otras cosas, las otras áreas de la vida.
de la sociedad. Y entonces yo pienso que es algo mucho más político, ¿sí? De un proyecto para que para aquellos movimientos que tienen este compromiso, es lo mismo con el folclore. Si hay una banda como acá en Espíritu Santo, hay muchas bandas de una música originaria de los indios con la mezcla con los negros de más de 200 séculos. ¿Y cómo es que el Estado no tiene que mantener eso? No es comercial, es identidad, es cultura, es algo que es necesario, no se puede matarlo. Porque, por otro lado, como es una cosa más elitista, los poderes, los gobiernos se importan siempre con la música clásica. Porque si el gobierno no mantiene las orquestas, la música clásica, ella también se va a morir. Porque no vivemos más este momento de la música clásica, ya pasó. Pero es importante en la construcción de nuestra cultura. Y entonces yo creo que este es un compromiso que el Estado tiene que hacer con este movimiento, y este movimiento tiene que proponer, y yo creo que pelear por eso, que es la manutención de esta posibilidad de nosotros darnos seguimientos, continuar, seguir haciendo este ritual compromisado con la vida, que no es la mercancía. Los mercadores que se van al mercado, carajo, vender sus cosas. Pero hay una cosa que... ¿Cómo? ¿Te enojaste? Un poco, sí, porque si ellos se ponen como superiores, porque soy el comercial, que en verdad él no se dice comercial, dice profesional, pero sí, es un profesional del mercado, entonces va al mercado y déjanos con el pueblo. Bueno, yo creo que, mira, tenemos que, el teatro y la vida es como la marea, ¿viste? Entonces, es posible que el público en este momento se haya retirado, pero va a volver. Lo que pasa es que me parece que hay que esperar los tiempos. Ahora, también tenemos que hacernos cargo nosotros, ¿no? Tenemos que encontrar dramaturgias que realmente interesen a la gente. ¿Cómo vas a meter al teatro si, digamos, con dramaturgias, viste, que pertenecen a otros momentos históricos de la vida, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Vamos a tener miles de teorías, vamos a decir, ¿no? Que la teoría fulana, la teoría mengana, el buen teatro siempre interesa, pero parece ser que el buen teatro tampoco interesa a la gente. Porque sí, hay mucha gente que hace, digamos, obras clásicas o lo que uno pueda rotular de buen teatro, ¿no? Pero la gente tampoco va, lo tenés que llevar con una pistola en la cabeza o pagarle. ¿Sí? Entonces, había en la calle Corrientes Ninito Artaza. ¿Te acordás? Nito Artaza. Bueno, Nito Artaza era un cómico de la calle Corrientes que llenaba el teatro, pero ¿qué daba? Con la entrada rifaba un auto. Y con esos, ¿qué hacía? Secaba la plaza. Es decir, estaba el Maipo, estaba el Nacional, y él, digamos, desde el astral, ¿no? Secaba la plaza. Porque con la entrada de él, ¿no? La entrada de él rifaba un auto. Entonces todos se iban a ver todos los que querían ver, digamos, una comedia musical, una revista, una cosa de él, iba a verlo a él. Entonces, muchacho, si vos agarrás y rifás un auto, vas a ver cómo llenar la sala. Pero no se trata de eso. Se trata que la rifa sea realmente una necesidad de la gente. Que la gente busque ir al teatro, ¿no? Porque necesita ir al teatro. Porque necesita despejarse, ¿no? Del baile, de la risa. Acá para encontrar, también, digamos, un nivel de pensamiento. Bueno, eso es lo que a mí me parece. Sí pasó unas cosas así, tipo como esta rifa, pero lo que más se usa
o por lo menos antes da pandemia, era poner en el elenco un actor de la televisión. Y la gente no iba a ver la obra, iba a ver el actor o la actriz. Sí, sí, bueno. Y yo Esto pienso que hay pasa. una cosa, no soy loco, no sé si estoy quedando loco, pero yo creo tengo un hilocito de esperanza, es que estamos tan involucrados y con esta tecnología y con todo esto, que hay un momento que la gente va a se enojar y vamos a necesitar las cosas más simples, ¿entiendes? Así, de las cosas de la artesanía, no sé, las cosas hecha por las manos, por la gente junta, próxima. Yo creo que esto, que el humano tiene esta necesidad. Entonces se va creo que evoluindo en la sociedad con las máquinas, con las tecnologías y tal, pero va llenando el humano de algo que no es de él. Y va creando una especie de carencia, no sé, es una locura, pero yo pienso, yo siento eso. Y yo creo que no estoy solo, que hay gente que siente la necesidad de las cosas sencillas y simples y pequeñas, no grandes eventos. Y yo pienso que el Bueno, teatro puede caminar en esto. esto es posible, digamos, más allá el tipo de teatro que uno haga, ¿no? Artesanía que uno haga, hay lugar para todos, digamos, ¿no? La sociedad es diversa. Cuando empieza a funcionar para uno, va a empezar a funcionar para todos. En la proporción que uno se merezca o que pueda llegar a alcanzar. Pero yo pienso que de todas maneras, yo sueño o espero encontrarme, ¿no? con futuros dramaturgos poderosos. Necesitamos en América del Sur o en la América, o en nuestra América, para ser más preciso, encontrarnos, digamos, con autores que puedan reflejar, ¿no? Lo que está sucediendo y que podamos interesar a la gente en Osvaldo, estos. Wilson, Sí. otra vez pasó volando el tiempo, pero me parece que dio pie para una próxima charla y también para incorporar a nuevos compañeros latinoamericanos para hablar el tema de la dramaturgia. ¿Cómo Bueno, lo me ven? parece bien. Es Es un un tema bueno, muy importante. Yo muy, no muy creo bueno. en un actor y en un teatro que no tenga texto, Bueno, ¿no? entonces, Yo creo en el dramaturgo, pero ¿qué les necesitamos parece? dramaturgo. Miércoles que Muy bueno. viene, 16 horas, Sí. y podemos convocar a otros compañeros, alguien de México, de Chile o de No, Paraguay. no estamos transmitiendo ahora, ¿no? No estás grabando. Sí, sí, estamos No. todo grabado. No, pero ahora estás grabando, También. entonces no puedo hablar. No puedo hablar, no puedo decir lo que pienso. Bueno, Me haces entonces trampa. cortamos acá y seguimos por privado. Bueno, fue muy linda. La verdad que la disfruté, la charla esta. Realmente fue una clase de historia del teatro independiente, del teatro amador. Yo sé que El teatro amador. los compañeros están disfrutando Voy a estas hacer en charlas Brasil teatro porque con damas. cada vez la miran más. Cada vez hay más gente que se acerca a mirar estas charlas magistrales. Así que, bueno, los despido y seguimos por privado, compañeros. Abrazo. Abrazo.